Pensamos que somos futboleros, que somos futboleros que nos ganemos algo. Buenas tardes, muchas gracias por venir. La verdad que es una conferencia que me hacía mucha ilusión hacerla en la ADN, porque la previa a este ciclo también fue un poquito de Ganivet, aunque no precisamente Ganivet, pero fue un poquito tocado. Bernardo Chávez tocó un poquito la utopía, los lugares utópicos en Ganivet, ¿no? Con esta conferencia continuamos en el Ateneo con el ciclo. El año pasado fue el primer ciclo, que el segundo, que el presidente le puso escritores del siglo XIX y Granada. Pero mi concepto era que fuese final del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Por tanto, este año lo cambié, he puesto la edad de plata y Granada, para ampliar más la nómina y esto. Y como todos sabéis, una de la denominación de Maynard. Y él puso el inicio de 1902 como el inicio de la Edad de Plata, pero yo creo que se entiende, como he dicho, el siglo XIX, finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX. Por eso el cartel que utilizamos para la imagen del poste es de un pintor granadino del Corpus de 1902. Nunca me acuerdo el pintor, José Sánchez Gerona. Y es, como podéis ver, una mujer que enseña algo aquí, la Granada que se ha perdido. Bueno, esta es la justificación del cambio del nombre del ciclo. Y de Gabriel, yo creo que lo conocéis aquí todos, así que poco puedo decir que no conozcáis. Licenciado en periodismo por la Complutense, ¿no? Y también estudió diplomado por el Instituto Oficial de RTV, ¿no? Los medios de los que hasta lo conocéis también: Radio Televisión Española, Radio Centro, Radio 80, Pueblo, Ya, Ideal. Y lo que me sorprendió fue que te comentaste que trabajaste en el inicio de Telideal. Y en la versión digital de Ideal también. La empresa de Circundar, Ideal.es, Ideal, allá que nos mandaba a todos por no contratar gente nueva, pues echaba mano de lo que. Esto es un poquito, ¿no? Bueno, pero idea, pero eso es un granadino también, como hablaba antes. Ahí estuvimos, había conseguido quitarse la del medio y la endosar con el ayuntamiento. Y luego también has trabajado en varias fundaciones sí, ¿no? De Caja, sobre todo. Bueno, ya también conocéis su obra, ¿no? Ya por la Gran Vía de Granada un siglo, Lorca el último paseo, y entran obras de ficción, Sulair, La tumba de Muley Hassem y El reino de Cristiania y El evangelio de la Alhambra. Yo no sé si tienes algo más reciente. Son libros más de encargo. Vale, pero de ficción no. De ficción. Y bueno, y ya sabéis que todos los domingos podemos disfrutar de sus artículos en Independiente Granada, que son una maravilla. Si no los conocéis, pues que sí. Y para no extenderme mucho sobre Gabriel, que además si queréis conocer algo, buscando en internet se consigue todo en esta época. Quiero recoger unas declaraciones que hizo Ideal creo que en mayo del 2024. Te voy a leer textual. No es que pretenda reescribir la historia de Granada, lo que busco es completar historias incompletas de Granada, acontecimientos que han quedado reducidos a una línea en la biografía oficial y me resultan apasionantes y me sabe a poco, y pienso esto merece más. Investigo. Me valgo de los resquicios que han quedado huérfanos de detalle y los doy a conocer para hacer que la gente mire cosas que antes no había mirado. Yo te invito a que no reescudes a Gabriel. Muchas gracias, María, por invitarme. Gracias al Ateneo, a su presidente, a su papel. Y gracias a ustedes, porque después de la tarde que hemos tenido, que parecía que nos caía. Mi hija que venía se ha vuelto. Yo me vuelvo porque era niña y me vuelvo con lo que está cayendo, que ya no es poco y eso. Sí, lo que me estaba diciendo, esa frase es un poco la justificación. De hecho, lo digo muy a menudo aquí. ¿Cómo te dedicas a escribir tanto y a investigar tanto? No, si es que yo lo que hago es que es muy curioso, me lo cuestiono todo, yo me cuestiono todo, toda la historia, me cuestiono muchos casos, lo que hablamos del artículo del próximo domingo y tal, todo surge siempre en mis escritos, en mis libros, y toda la mayoría de los artículos. Pero que está muy documentado, eso debe tener en la cabeza y muchos archivos bien ordenados y no es fácil. Casi todo parte de una pregunta, yo me cuestiono muchas cosas, pues creo que han liquidado en una sola línea algún asunto que yo considero que es importante de Granada, la historia de la biografía, como pasó con ¿no? ¿no? Me planteo y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió la tumba? ¿Por qué se perdió su memoria? ¿Por qué no sé dónde estaba la tumba y tal? ¿Cómo fue?
Entonces empiezo a investigar por la idea de saberlo. Y una vez que lo he investigado, me he tirado 15 días, 20 días, un mes, 3 meses, en algunos casos hasta el artículo este de mañana. Me he leído 200 libros, pues voy a aprovecharlo, voy a contarle a la gente lo que yo he aprendido también. Es la única, digamos que es el único interés, ser un curioso y contarlo a la gente. Como el caso este que decía de Ángel Ganivet, esto es lo que hace 12 años, un día que fui al Ministerio de Asuntos Exteriores, y un amigo que tenía allí me dijo, hay un expediente ahí sobre el este de tu pueblo, Ganivet, sobre un cruce de telegramas, correos y tal, que por cierto va a pasar pronto al Archivo Histórico Nacional. Si quieres, dar una copia. Entonces me hice una copia de los despachos que había habido, el intercambio de despachos, de telegramas entre el ministro de aquí, los embajadores, con motivo de la muerte de Ganivet. No se sabía si había sido un atentado, había sido que las potencias extranjeras lo habían asesinado, si de verdad se había muerto él, se había suicidado él, en fin. Y a raíz de aquello decía, voy a investigar. Pronto se dice que se suicidó, como que se cayó, como que se tiró la segunda vez y tal. Y aquello fue lo que me hizo empezar a averiguar, a investigar el tema de Ángel Ganivet. Pero antes de nada, quiero que esto se convierta esta charla, que espero que no dure más de 45 minutos, porque no quiero batir el récord de algún amigo mío que por aquí. No mira a nadie. Tuvo 2 horas y media y luego nos vio de cenar. Oye, eso es lo peor, ¿eh? Pero bueno, la charla me queda. Fue magnífica y eso es el perdón. Entonces no hay problema. Quiero convertir esto un poco en un homenaje al periodismo y al periodismo de investigación. Eso es lo que practicó este hombre, que voy a hablar ahora, que fue el descubridor, y gracias a él, Enrique Domínguez Rodiño, Ganivet se supo dónde estaba, se le trajo y demás, gracias a él. Si no hubiese sido porque él se interesó, la verdad es que nunca se hubiese sabido, si hubiese sido un cadáver más perdido allá en las estepas del Pacífico, ¿no? Entonces se practicaba el periodismo, bueno, de las 2 ramas del periodismo que hay, que es el periodismo un poco más pasivo, que es normal, hay que cubrirlo también y tal, pero este era el periodismo de investigación. No el periodismo que ahora llaman de investigación y que yo lo llamo de investigación, que llamo periodismo de revólver, que es aquellos periodistas que lo que hacen es decir, tengo un revólver, voy a matar, voy a matar al ministro, voy a matar a qué, y se dedican a ver si derriban gobiernos y a ver si derriban rectores, concejales, consejeros, presidentes de autonomía. Entonces le hacen una muesca a su revólver y dicen, mira, llevo 3, ya me he cargado a 3, no es el periodismo de investigación. Curiosamente, luego la mayoría de los periodistas terminan todos colocados en las instituciones. Yo conozco bastantes en Madrid, conozco en Granada varias casos. El caso de Enrique Rodríguez no fue el mismo, ¿no? Y voy a empezar como se empezaban antes los periódicos. Y todavía, tanto algunas emisoras de radio, sobre todo los grandes líderes, los grandes personajes de la radio, como en este caso pueden ser todos de ellos, mencionar 2, son Carlos Herrera y Carlos Alsina. Ellos empiezan el programa con la editorial. Entonces siempre se empezaba en los periódicos con la editorial. Si os dais cuenta, todos los periódicos del siglo XIX y hasta muy adentro, muy entrados ya en el siglo XX, la primera columna, la parte más importante que abría el periódico era el editorial, era la postura del periódico, de la empresa, del director en muchos casos, acerca de un tema, del tema del día, temas más importantes, ¿no? Pues voy a empezar así también. Voy a empezar un poco con el editorial, y el editorial consiste en la toma de postura. Y mi toma de postura es se llama contrastes. Voy a contrastar o quiero contrastar el gran interés y el gran movimiento de medios que hubo y de personas cuando se repatrió hace 100 años ahora, por estos días, la momia, el cadáver de Ganivet a Granada. Y llegó aquí a Granada el día 30 de abril, de marzo, como va a pedir. Frente a lo que ha ocurrido ahora, que pasó el día 30 y aquí no se acordó, excepto vosotros que habéis acordado con 4 o 5 y a dar caso, pero excepto vosotros no había día libre. Bueno, no se ha acordado ninguna institución ni nada. Yo de todas maneras, el día 26, como he escrito tanto de Ganivet ya, el día 26 dije, voy a hacer un refrito, un recordatorio, ¿lo viste? El día 26, que fue el día que entró por San Sebastián, por Irún, ¿no? Te voy a recordar por si alguien se le ha olvidado para que todavía tengan 4 o 5 días y haga algo y tal. No hemos reaccionado.
Eso la verdad es que es lamentable en la ciudad en la que queremos que ese apellido, dicen que se apellida la ciudad de la cultura y que aspira a obtener esa calificación, ese galardón de, que ya lo tenía otro ahí, pero Machaca puesto también, ¿no? Sí. El galardón de Granada capital, Europa y demás. Bueno, pues, pero ha ocurrido en Canidé, pero ocurre con cualquiera que haya. O sea, ya somos muy ciudad de la cultura, pero no cuidamos de tarreo y otras cosas. ¿No? En fin, que es una cosa que es lamentable. No sé si es que no tenemos gestores culturales e institucionales a la altura o que no tienen conocimiento, no tienen medios. No sé. En fin, vamos. Sí. Oye, que podéis, ¿sabes? Que a mí me gusta que interactuéis conmigo porque no es un rollazo impresionante y tal, ¿no? Venga, bueno, vamos. Yo no voy a hablar de la obra, ni mucho menos, ni voy a hablar de su biografía. La historia de la llegada es apasionante igual. Yo lo voy que la obra también es apasionante. De la obra, yo que lo leo todo, porque es poca, la obra de Galilea es realmente poca, ¿no? Y curiosamente casi toda la escribe en 2 años, en el 97 y en el 98, cuando, en los momentos de mayor crisis, de soledad y cuando se le va un poco la olla y demás, es cuando lo escribe prácticamente todo. Voy a hablar del proceso del cadáver olvidado, esos 127 años desde que él muere hasta que lo traen, bueno, hasta hoy, ¿no? Hasta el centenario que fue hace 4 días, ¿no? Cómo funciona para abajo. Estamos en Riga en el otoño del año 1898, como sabéis, él había estado embajador, era cónsul de segunda categoría, había estado en varios sitios y tal. Él estuvo primero en Helsingborg, vio que aquello no tenía mucha relación con España, ni temas de negocios, ni militar, ni nada, y propuso cerrar el consulado y trasladarlo a un sitio que entonces estaba en el Golfo de Riga, el Golfo de Letonia, la capital Riga, que era un sitio más de tránsito, era un poco más nido de espías, lo mismo que después lo ha sido Tánger, o ha sido París y demás. Entonces, en aquel momento Riga era un sitio un poquitín más interesante, ¿no? Riga es una ciudad que está en la desembocadura, a 8 o 10 kilómetros tierra adentro, en la desembocadura del río Duiña. En fin, era un sitio atractivo y tal. Él se traslada allí, llega a principios del otoño del año 1898, se dedica a hacer algunas pequeñas amistades, pocas, y a escribir desaforadamente, a pasear y demás. Se aloja, tenía el río parte de la ciudad, como aquí también el Darro parte de la ciudad, pero el Darro se pasa a un salto y el río hay que pasarlo, no tiene varios kilómetros, hay que pasarlo con transbordadores, ¿no? Entonces él se aloja en una casa que se llamaba la Casa Blanca, que es esta, la fotografía, ¿la veis? No la veis todavía. No, yo sí la veo. La Casa Blanca, yo sí la veo. En la Casa Blanca, que hoy es un colegio, esta fotografía la pedí, me la mandaron hace ya 12 años. ¿Tú has hecho ahí? No. Me la mandaron. Y me mandaron esta foto de una profesora que resulta que había sido Erasmus aquí en Granada, me mandó la fotografía de la placa, ¿no? Y ya me criticó que la placa la habían roto y la había repuesto al ayuntamiento un poquito antes, ¿no? Bueno, ahí está la placa allí en la puerta, como veis, en la puerta de lo que es me dijo que si me dejaran un colegio, una guardería. Bueno, él se aloja allí, en la casa esta, ¿no? Y la embajada, el consulado, lo tenía en la otra parte. Transitaba de un sitio a otro, ¿no? Esto era Riga, el puerto de Riga, uno de los laterales, el lateral derecho del puerto de Riga. ¿Veis? Hay unos transbordadores que pasaban de un sitio a otro, ¿no? Se ve todo lleno de nieve, un ambiente de frío, y eso debía ser en verano. Porque ahí, por lo visto, con frío, el permafrost, por lo visto, para el tema de los entierros, los cementerios, me contó esta mujer que los cementerios hacen los agujeros en verano, porque luego no se puede, pero tienen los agujeros preparados para 3 o 4 tumbas, ¿no? Porque después no se puede meter, es decir, son con congeladores. Es permafrost lo que hay allí también, por lo visto, claro, si está helado aquello, eso casi está en círculo polar, digo, en fin, estaba bastante frío, digo, porque más adelante comentaré un poquillo el tema. El cadáver muere, bueno, pues sabéis, muere el día 29 de noviembre del año 1898. El tema está hoy ya sabemos que fue intencionado, pero al principio no se sabía si era intencionado o no intencionado, porque su muerte se da en un contexto en el que España había perdido las colonias a manos de Estados Unidos. Estados Unidos no destrozó Cuba, no quitó Cuba, Filipinas y demás, y estaban negociando ya en París por aquellos días. Cuando él se va y cuando él está allí, los meses de noviembre y principios de diciembre, hasta el 10 de diciembre, que firman el Tratado de París,
España estaba completamente humillada, destrozado el ejército, en fin, la crisis política que había y social de España era terrible, de origen a la generación pesimista, la generación del 98, ¿no? Entonces, al principio, él ese mismo día llegaba a su mujer y su hijo a estar allí con él, iban desde de Barcelona 2 semanas antes, ¿no? Y cuando él parece que iba a cruzar para ir a recogerlos, pues se arrojan, lo sacan, secan un poco allí, mientras se cuidan los que lo estaban secando y tal, se tira otra vez y a la segunda vez lleno de mucha ropa y bien, termina ahogándose, ¿no? Pues llega su mujer allí, se carga la pobre despistada y demás, tuvo que estar esperando, pues ya se fue directamente al consulado a ver que no llegaba allí nadie y tal, ya fue un médico amigo y total, que le comunicó el tema, se quedó hasta que lo enterraron el día 3 de diciembre, se vino y ya nunca se vino con el niño y ahí termina la cosa. Y el cadáver queda olvidado. Ya había habido una gestión, no queda claro por la documentación que me dieron a mí en el ministerio, no lo menciona, pero alguna prensa sí lo menciona, que la propia embajada, porque se dependía entonces de la embajada, el consulado de Riga dependía de la embajada de San Petersburgo, de Petrogrado. Pero claro, había una frontera por medio, estaba en guerra, había un lío allí que no te dejaban pasar de Letonia a donde en teoría estaba la embajada, eran comunicaciones todo por cable, unas comunicaciones bastante malas y eso, pero parece que dan orden de que lo metan en una caja de zinc porque se lo pensaban traer lo antes posible, ¿no? Pensaban repatriarlo y tal. Pero lo que más claro queda, porque está recogido en prensa, está recogido en sus escritos, cartas y demás, es que fue realmente el que más se preocupó fue su amigo, su alma gemela, su íntimo, Francisco Navarro de Ledesma, que es el que pone un telegrama, que el telegrama se conserva, diciendo métanlo en una... que no se pudra, en fin, que no se pierda entre la tierra, sino algo imposible, una caja metálica de zinc y tal, para intentar traerlo. Y es que está haciendo muchas gestiones durante mucho tiempo, ¿no? para intentar traerlo para España, ¿no? Aquí veis a los retratos que se han hecho el año antes en Helsinki por su mujer y el pequeño Tristán, que cuando llegó allí tenía 4 años, aquí debía tener menos, quizás 3 o quizás o algo menos, quizás, ¿no? Que llegaron ese mismo día que él. Y este es su amigo Francisco Navarro Ledesma, que era el que había estudiado con él, había hecho posiciones con él, en fin, se carteaba con él, se llevó a la tumba el secreto de por qué, los motivos de por qué Ángel Ganivet se suicidó, ¿no? Este hombre fue una persona, al final de un parrafillo sobre su biografía, fue un hombre muy importante en la cultura, hizo una de las mejores biografías que se hicieron hasta entonces de Cervantes, la hizo él. Fue cofundador del diario ABC, aunque luego no figura la familia Luca de Tena y tal, pero fue uno de los cofundadores. Participó en la vida cultural de Madrid bastante, más, en fin, que era el íntimo amigo y el que de verdad mantuvo viva la llama de Ángel Ganivet en todos los sentidos, en el sentido de su memoria, de la literatura, de su obra, de sus cartas y también, evidentemente, de homenajearlo y de repatriarlo, pero muere de un infarto con 36 años en 1905 y ahí queda un poquito para ella la cosa, ¿no? Con lo cual, podemos dar casi el cadáver por perdido. Las guerras rusas, sabéis que los rusos en aquella época estaban como están ahora, en plan levantisco, que querían comerse todo lo que había alrededor, entonces querían comerse Letonia, Estonia y Lituania. Había sido uno de ellos, pero ya sabéis que aquella época no era, había un lío allí. Los rusos al retirarse habían quemado, al retirarse de Estonia habían quemado archivos y demás, con lo cual habían dejado un desastre de administración y de vida social en Letonia, con lo cual fue muy complicado. Además, con tanta muerte, tanta guerra, los cementerios le daban varias vueltas. Enterraban y reenterraban gente procedente de las guerras que había y de las epidemias que había en aquel momento, ¿no? España parece, y su empresa, que era el Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, parece que se olvidan, parece no, se olvidan, de hecho, de Ganivet. Ahí se queda para siempre, como quien dice. Pero no había ocurrido lo mismo en Granada. Su amigo también íntimo de Granada, compañero, ya estaba en la bibliotecaria de la Universidad de Granada, le sacó una plaza, que era Nicolás María López, no se había olvidado de él, promueve movimientos. Lo primero que hace es la obra que había escrito, la última obra
que había escrito, que era El escultor de su alma, que es una obra de teatro. Él se ocupa de que el día 10 de marzo en el Teatro Isabel la Católica se represente, se estrene esa obra que había dejado inédita su íntimo amigo Ángel Ganivet. Es el que mueve también, que le hagan a los 5 años, en 1903, le ponen una escultura lo voy a poner más adelante, aunque lo pasaré ahora, le ponen una placa, ¿no? Es un bajo relieve, se pone en la Casa Molino, donde él estuvo viviendo con sus abuelos. Sabéis que él se queda huérfano a los 9 años, porque su padre también murió. Sí, también Murió de la misma enfermedad, parece que era la misma enfermedad, ¿no? Aunque no queda mucho rastro y eso, pero parece que le venía un poco de familia. Con lo cual, no se ha perdido mucho la memoria sobre el tema de Ganivet, pero el tema de la repatriación del cadáver y eso queda un poquitín para ello. Lo que decía siempre, recordaba Seco de Lucena, y lo volví a recordar en 1925, cuando fueron los periodistas a buscarlo, para que tuvo mucha relación como director del periódico que era, le publicaba las cartas, le publicaba los artículos y algún pequeño libro le imprimió y tal. Pues entonces le preguntan sus recuerdos y tal, y él dice que la última vez que lo había visto había sido año y pico antes. Ganivet, la última vez que decía que había estado en Granada era según Seco de Lucena, en 1897, le había dejado algunos escritos y demás, habían hablado y tal, ¿no? Pero que sí recuerda, decía Seco de Lucena en 1925, que él ya y su periódico, como estaban tan acostumbrados a las campañas, que había tenido el Defensor, como sabéis, casi se consolidó en Granada a raíz de la campaña que hizo por el terremoto del Amo. Eso le elevó un prestigio y le elevó a nacional, casi internacional, y en Granada que lo consolidó el periódico. Entonces era muy aficionado también para la guerra de Cuba, organizó campañas y demás. Entonces organizó el Defensor una campaña para repatriar el cadáver de Ganivet, ya desde muy al principio, pero no dio triunfar el asunto y, en fin, no lo había conseguido. Pero sí había habido ya varias iniciativas por hacerle un monumento que recordase la importante figura de Ganivet, porque Ganivet era una figura muy importante. Pensar que lo toman, Unamuno, con el que había también, no competido, pero sí había estudiado y preparado oposiciones, se le toma a Ganivet como uno de los precursores de la generación del 98, en la que está Unamuno, está Pío Baroja, está Azorín, ¿no? Porque es una persona muy prestigiada desde el punto de vista literario, y casi como sus ideas, sus frases, son casi un ideario político, en cierto modo. Está muy viva su memoria en España todavía, ¿no? Por eso, en 1908, en Granada ya empiezan de mano, decías que lo mencionara, de mano del centro artístico, a la segunda, cuando resurge el centro artístico, después de la segunda fase, había desaparecido en el 98, resurge en 1908 y es propio, para celebrar y para conmemorar con fuerza y tal, el propio centro artístico dice: vamos a hacer un monumento y tal, convocan el primer monumento. La Sociedad Económica de Amigos del País, la económica abreviada, que también era muy potente en aquella época, que tenía escuela de pintura, tenía clases, tenía una potencia bastante. También convoca un concurso para hacer el monumento ya en el año 1908, que por cierto, ese concurso de la económica, el premio que hicieron lo ganaron a la limón el pintor Miguel Orques Villalba y el taller de Navas Parejo, que estaba recién instalado, como sabéis, en el lateral, la calle Barra de Bazán actual, en el lateral de la Gran Vía, ¿no? Se compromete a hacer el primer monumento, recordatorio, homenaje de Ángel Ganivet, que lo iban a colocar para el ayuntamiento, y lo iban a colocar donde empezaban ya a colocar los monumentos, en lo que eran los jardines del salón, ¿no? Pero por unas circunstancias que no sabemos, aquello no iba a cuajar. Son cosas habituales. De las cosas que caen en los periódicos, no, 9 de cada 10 noticias que caen en los periódicos, y las repasáis 6 o 7 años después, todavía están en trámite o se han olvidado, están en cajón. Yo soy muy crítico por la militación, perdonad que no. Eso puede ser. Total, que el tema quedó olvidado. Vuelve a reaparecer el tema otra vez en el año 1911, pero no se hablaba de repatriación, se hablaba solamente de homenaje, con monumento y demás, ¿no?
Bueno, se le sigue haciendo homenajes, ¿sabéis? Se hacía homenaje, se hicieron en Valencia, el Ateneo de Madrid, uno de los mayores impulsores, ¿no? De hecho, digamos, el nido, entre comillas, de la generación del 98 era el Ateneo de Madrid también, ¿no? O sea, en Valencia hubo una bastante jornada literaria en torno a Garibay, ¿no? Se movía la cosa, pero en Granada estaba casi todo centrado más en el monumento. Lo de repatriar el cadáver era una cosa que no, no se daba mucha importancia. Vuelve a resurgir también de la mano del centro artístico, a cuya iniciativa se suma otra gente y demás, y en vista de lo que había, y como sabéis que los ayuntamientos, cuando las cosas se mueven en los periódicos y demás, los políticos dicen, bueno, pues si los mueven ellos, yo también. Se suben al carro el ayuntamiento, se suben al carro los políticos en 1912. ¿Y qué hacen? Pues encargan la chica, que era la familia que mandaban prácticamente en la política de Granada, pues cogen a su diputado Joaquín Monsejo Bellar, diputado de Madrid, ¿no? Y es el que en 1912 empieza a gestionar en el gobierno de Madrid, de Eduardo Dato, empieza a gestionar los trámites burocráticos para procurar traer el cadáver de Ángel Garibay, ¿no? Lo acoge muy bien el ministro, que era Juan Navarro Reverter, era el equivalente hoy al Ministerio de Presidencia, el que lleva los asuntos, ¿no?, de andar por casa y la parte administrativa y tal, dice que sí, que de puta madre, que eso está muy bien y tal. Hacen los cálculos que eso va a costar entre 500 y 600 pesetas y dicen, ¡ay, qué bien! Venga, pues ya vamos a hacerlo, pero a los pocos días viene el ministro y le dice al diputado, me hubiese gustado mucho colaborar con usted, me presta la carta por ahí, dice, le comunico que la solución no está en mis manos, dice, pero el presupuesto de este departamento, o sea, del Ministerio de Estado, en el presupuesto no existe crédito alguno aplicable a dicha atención, al traslado. Vamos, que no tenían 600 pesetas para traerlos, ¿no? Y de, por lo tanto, me veo privado del gusto de dar a usted una respuesta satisfactoria y traerlos. O sea, que al final el gobierno de Eduardo Dato no se olvida del asunto. Al poco tiempo le pegan el tiro a Eduardo Dato allí en la calle del... Bueno, en la calle del... ¿En la calle Mayor fue? No, fue en un lateral, en la calle del Turco. Lo matan, no, calle del Turco, parece que fue calle del Turco. No lo sé. Total, que lo mata, al final termina matándolo, hay un lío de gobierno, se vuelve a olvidar el asunto en Madrid, no era prioritario el asunto en Madrid ni en España, traer el cadáver de un cónsul español en Riga, que además oído, en Granada lo tenemos muy ensalzado y demás, y estamos a nosotros, los pequeños círculos. Si preguntas en la calle, que era lo de antes, mencionar la palabra Garibay, la gente un poco joven, a lo mejor ha ido al Instituto Garibay, sabe que o tiene una novieta o ha ido por allí alguna vez, y sabe que hay un instituto que se llama Garibay. Pero la mayoría de la gente en Granada menciona la palabra Garibay, y Garibay en Granada es sinónimo de juerga, de Cuba Libre, de tardeo, de discoteca, claro. No era un asunto prioritario, con lo cual vuelve a quedar otra vez olvidado el tema allí, ¿no? Pero seguían R que R, tanto Melchor Fernández Almagro como un joven Antonio Gallego Burí, que tenía solo 16 años, y desde el Rinconcillo y demás empiezan a mover los hilos con Natalio Rivas y tal, no el de traerlo solamente, priorizaba el tema de hacerle un monumento, ¿no? Natalio Rivas, como gran conseguidor de Madrid, de los temas granadinos, acoge el tema muy bien y se la ingenia al hombre para conseguir del gobierno 10.000 pesetas. Sabéis que ya tenía bastante buenas relaciones, había sido ya secretario de Estado de Educación, el equivalente a Educación de ahora, ¿no? Porque tenía otro nombre. Consigue 10.000 pesetas para ese monumento de los presupuestos del Estado. Empiezan a haber aportaciones granadinas, las más importantes de ellas, el casino principal, el Casino de los Ricos, de la Ciudad del Casino, donde sabéis que estaban con la cita la gente potente de Granada, da 1.000 pesetas, que es una cantidad importante, ¿no? La Banca Rodríguez ha costado otras 1.000 pesetas, la Real Maestranza, que también entonces era una institución bastante potente, da 500 pesetas, el Ayuntamiento de Granada no da nada, el Ayuntamiento de Madrid da 1.000, fijaros, el Ayuntamiento de Madrid da 1.975 pesetas para el monumento, cuando el Ayuntamiento de Granada no da un duro. El Ayuntamiento de Granada dice, yo corro con los gastos de la albañilería, bueno, algo era, ¿no? Sin embargo, a nivel popular no obtuvo la respuesta, la recaudación, la acuestación, no obtuvo la respuesta esperada, porque solo se recogieron 557 pesetas.
Claro, gran cantidad de, la gente te daba una perra gorda, un realillo, era más complicado, ¿no? Total, que así estuvieron desde 1911, que empezó la acuestación, llegan a 1917, 6 años, y todavía no había avanzado el tema. Hasta que se le ocurre a Natalio Rivas, por motivo de que le estaba haciendo, había sido Natalio Rivas, convierte a Juan Cristóbal, al escultor Juan Cristóbal González Quesada, lo convierte en su hijado prácticamente, era un joven escultor con unas cualidades excepcionales, le había hecho a él, le hizo 2 bustos, y entonces quedó muy contento y demás, se lo ayudó, el puso en Madrid, le ayudó a Madrid a montar su estudio y demás, y le encarga, con ese dinero que ya había acumulado los años anteriores, comprometido y acumulado, le encarga hacer la escultura de Ángel Ganivet, ¿no? Y empieza poquito a poco, sin saber, en teoría empieza en 1917, pero se le pierde un poco la pista, se queda aquello en stand-by. Paralelamente, ¿qué ocurre en Granada? El ayuntamiento ya da por hecho que el monumento está andando. Ahora este es el cartero que os he dicho antes, de todo lo que hay. Si alguien quiere investigar alguna vez, hay unos 18, 20 más, 20 y tantos documentos de las cartas que se cruzaron los cónsules, el embajador en San Petersburgo, en Madrid y tal. Hay algunas por aquí que dice que murió de participo que ha muerto de da una expresión muy rara para decir que se había suicidado. Dice, le dice el ministro, luego me dé detalles y causas conocidas de la muerte del cónsul Ganivet, manifestando si fue voluntaria, atentamente. Y el otro le responde que fue por enajenación, no sé qué, no me acuerdo cómo. Enajenación, es que no lo veo aquí. Dice que está tan chiquitilla la letra que no la veo. Enajenación, me parece que le llaman. Está irresponsable. Está irresponsable, es que no lo veo bien. Tú lo ves de ahí, ¿no? No, yo no lo veo. Sí, que por estado irresponsable, es que no lo veo, está tan chiquitilla la letra aquí que no. Total, que lo que estábamos diciendo, que llegamos a los años 20, al ayuntamiento, un poquito antes, al ayuntamiento se le ocurre hacer una consulta ciudadana porque daba por hecho que el monumento ya estaba, esto entre el 1917 y 1920. Daba por hecho que está el monumento y tal, sí, está hecho el monumento. El ayuntamiento consulta, cosa que ahora resulta un poco extraña, ¿no? Pero yo creo que era por María Perdiz que por otra cosa. Pero bueno, consulta a la gente, ¿dónde ponemos el monumento? Y entonces la gente empieza a opinar. Pues unos dicen que hay que poner las 3 conclusiones a los 3 lugares a los que más votos o opiniones obtuvieron o cosecharon fueron la calle Oficios, la placetilla que hay entrando a la puerta de la Capilla Real. El segundo fue, bueno, el que más fue el Paseo del Estricte o el Camino del Avellano, que era el sitio que se ligaba más a la cofradía del Avellano y donde habían estado ellos reuniéndose y demás, ¿no? Y también surgió, que eso lo propuso tanto el centro artístico como el ayuntamiento, el bosque de la Alhambra, el Paseo de los Coches, más arriba, más abajo, una de las placetas, pero habían propuesto eso, ¿no? Gallego Burín se peleó mucho con eso porque él decía que no, que tenía que haber sido la Avellano y demás, que al final ya se había decidido prácticamente que fuese el Paseo de los Tristes, cuando de pronto viene Juan Cristóbal y dice que no, que ponerlo se lo empieza a traer por piezas, lo deposita las piezas en el hospicio y a poco tiempo lo montan directamente donde está montado ahora, en el Avellano, ¿no? Aquello había generado una polémica de varios años en prensa, sobre todo más en la prensa de Madrid que aquí. El monumento sí, monumento no, está, no está, hasta que alguien filtra la noticia, que parece intencionada, diciendo que el monumento no se va a instalar en Granada porque lo ha vendido el escultor a un museo de Copenhague. Y por tanto lo se va a montar aquí. Se arma la polémica, se arma el follón, lo de siempre. Viene Juan Cristóbal, dice que no, que es mentira, que lo está terminando y tal. Total, que al final eso hace que se genere una polémica. Estamos en 1920, una polémica en la prensa madrileña. 1920 hay un señor que se llama, el periodista que te he dicho antes, Martínez Rodiño, ¿no? Pero a ver, me perdí un poquillo por el apellido.
Bueno, Es el periodista. este Domínguez Vallejo, Para el imparcial. él estaba, este es un comerciante, era empresario, era periodista, era escritor, era un viajero, ¿no? Y resulta que lo contrata el periódico El Imparcial de Madrid para que vaya a cubrir la guerra, la Revolución Rusa, tras la Segunda Guerra Mundial, que había terminado ya prácticamente en 1919. La Revolución Rusa continuaba, el follón continuaba en Rusia y lo mandan, le dicen, vete a San Petersburgo, a Petrogrado, para seguir informando de allí, haciendo crónicas. Pero no podía entrar vía Polón y tal, se había que entrar por la vía de Riga y demás. Llega a la frontera y dicen que no, que se tiene que esperar en la frontera a obtener el visado. Bueno, pues allí se espera en Riga, pasa un día, pasa otro, él había llegado en octubre, ¿no? Y veía que aquello se prolongaba y dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me gano yo el pan? ¿Qué le mando? Voy a mandarle crónicas. Y se acuerda de que estaba el follón en España, del monumento, de los restos y tal, y dice, anda, pero si hay el Ganivet y tal, hace 22 años que se perdió aquí y tal, voy a hacer alguna crónica. Y ya empieza una crónica y empieza a investigar de qué va la cosa, ¿no? Y entonces lo que hace este hombre es mandar crónica, manda su crónica diciendo estoy aquí, hace mucho frío, no me dejan pasar, una crónica un poco justificativa, pero de pronto él manda una crónica en la segunda parte de la crónica, que la ponen en primera página, ¿no? Junto a la editorial, veis que por la editorial decididamente no tienen enmiendas en la editorial, pero la otra gran noticia que publica el día 9 de diciembre de 1920, la parte que va subrayada es la tragedia de Ganivet, la tumba anónima. Fui a buscar la tumba del español que hay por aquí porque se ha caído la memoria y nadie sabía que pensar que los embajadores habían desaparecido, lo que la generación de Ganivet, había habido guerra, había habido un lío allí en ese cuarto de siglo monumental, ¿no? Con lo cual él se entretiene y manda esa crónica que se publica el 9 de diciembre de 1920. Y en esa crónica él mandó 3 crónicas relativas a la búsqueda de Ángel Ganivet. Como he dicho, los archivos oficiales habían desaparecido. Riga era entonces una ciudad que tenía muchos cementerios, porque no era una ciudad muy grande, pero una ciudad que tenía cementerio cristiano, cementerio ortodoxo, cementerio judío, cementerio musulmán, tenía cementerios por todos sitios. Cada comunidad, una ciudad muy abierta, cada comunidad tenía su cementerio. Y entonces él empieza a buscar el cadáver de Ángel Ganivet, ¿no? Y empieza a mandar sus crónicas. La primera, esta que he dicho yo, pues mandó la crónica del día 9 de diciembre, en la que daba a conocer que había localizado la tumba, o estaba en fase de localizar la tumba. Tiene tanto éxito el tema que obtiene repercusión en toda España y también en Granada, de manera que lo siguen otros periodistas, lo sigue Marquina, lo sigue una periodista también desde Granada, lo sigue Gallego Burí, con lo cual él se anima y dice, pues esto es un filón, voy a mandar crónicas. Y él, pensar que esto es el 9 de diciembre y hasta el 14 de enero siguiente no manda la siguiente crónica, pensar que esto iba en carta, esto era complicado las comunicaciones entonces, pero él sigue investigando y continúa allí todavía estuvo hasta el mes de marzo en Riga, con lo cual estuvo aburrido 5 meses, se dedicó prácticamente a esto. Mandó 3 crónicas más, los días 14, 21 y 23 de enero del año siguiente, del año ya 21, justo cuando aquí se estaba empezando a mover el tema del monumento, que se montó, como sabéis, o se inauguró ya en octubre de ese año 1921. Entonces, la crónica del 14 de enero, la segunda crónica del 14 de enero ya, el día 21, ya empezó él a especular sobre si había sido suicidio, había sido un crimen, había sido una conspiración política, un accidente. Entonces, hasta entonces no estaba muy claro, ¿no? Y él se queja que la guerra había destruido los archivos o se los habían llevado los rusos, ¿no? Pero sus pesquisas no avanzaban porque tampoco quedaban, lo que he dicho antes, no quedaban cónsules ya con los que poder hablar. Entonces tuvo la suerte de topar con un bibliotecario del ayuntamiento que se llamaba Nicolás Buch, y este hombre le rebuscó en los sesiones de prensa y tal, buscando periódicos que tenía el hombre allí en su biblioteca y tal, le encontró 2 o 3 noticias, 2 noticias sobre el fallecimiento de Ángel Ganivet. Una de ellas decía
que había muerto el señor Ganivé García de muerte repentina, ¿no? Y había otra noticia más diciendo que había llegado todo allí su viuda y su niño y que lo habían enterrado casualmente. En fin, este hombre lo puso un poco en la pista, ¿no? Empezó a buscar en los archivos policiales y, claro, los rusos lo habían destrozado todo, la guerra lo había eliminado, no encontró nada. Entonces se le ocurrió ir iglesia por iglesia, hasta que se le ocurrió, dijo, este hombre sería español y demás, sería católico. Fue a la iglesia católica, ¿no?, de San Miguel, y efectivamente, allí había un cura que se lo sabía el hombre, se conocía bien su archivo, o sería mayor, el caso es que se lo conocía, y el archivo estaba escrito en ruso y le encontró en ruso, aunque el idioma entonces, por rechazo al imperio ruso, lo habían convertido en el idioma oficial alemán, ya todo lo hacían en alemán, encuentra en ruso la partida de defunción, la inscripción, no la partida, la inscripción de defunción, y se la traduce al alemán, ¿no? Y efectivamente, el certificado de defunción se lo extiende, se lo traduce al alemán, y dice: Iglesia Parroquial Católica Nuestra Señora de los Dolores de Riga, Plaza del Castillo número 5 y tal, el 29 de noviembre falleció en Riga, ahogado en estado irresponsable, Ángel Ganivé García, hijo de, que se lo dejaron en blanco, no lo sabían, realizó el entierro el cura vicario Tabensky en el cementerio de San Miguel el 3 de noviembre de 1898. Esta partida de defunción la mandó el periodista Enrique Domínguez Rodiño, la mandó por correo, pero o se perdió. El caso es que llegó al periódico El Imparcial de Madrid cuando él había cambiado de empresa, se había pasado a otros periódicos, con lo cual el periódico no lo publicó, ya había dejado de publicar crónicas y tal, y la guardó, de tal manera que no la sacó hasta 1925, no se supo que existía hasta 1925, en que la publicó cuando se repatrió cada año. O sea, que no se conoció cuando la encontró en 1920, sino cuando, con motivo de la repatriación, la sacó 5 años después. Esa es la curiosidad de Ventana. En la búsqueda, se les quedó un poquito atascado el tema, y entonces Enrique Rodiño, voy a decir Rodiño que más fácil, porque el apellido Martínez no es una atascado, ¿no? Tuvo la ocurrencia de publicar en un periódico local o en los periódicos locales una notilla diciendo que si alguien sabe, que si alguien recuerda y tal, a un cónsul que se ahogó en el río, se tiró en el río y tal, hace 22 años y tal, y aparece un médico que dice que yo atendía a aquel hombre, yo conocía a aquel hombre porque era amigo de mi hermana, que era estudiante de español y tal, le hace una entrevista, le cuenta los pormenores y tal, ¿no? Y entonces este médico le dice que estaba completamente ido, que este hombre se había suicidado antes o después. Hay algunas frases que dice, se llamaba el doctor se llamaba el doctor Otomar, le cuenta cosas que son bastante terribles, ¿no? Dice que el cónsul alemán, un compañero cónsul de Alemania, ¿no?, lo llevó a su consulta un día porque detectó que Ángel Ganivé estaba atravesando un mal momento. Había advertido el cónsul alemán el mal estado de salud de su amigo. Al ver que empeoraba, consiguió convencerlo para ir a su clínica. Daba muestras a Ganivé de una extraña agitación. Descuidaba su trabajo, apenas si dormía. Estaba hasta altas horas de la madrugada dando vueltas a su cuarto. Y muy de mañana, casi sin haber dormido, lanzábase diariamente a la calle, emprendiendo solo largos paseos, que muy a menudo se prolongaban hasta que se cerraba la noche. Este médico hizo un reconocimiento y le diagnosticó que padecía parálisis general progresiva y manía persecutoria, que era un diagnóstico sumamente peligroso. Y como era muy grande su agitación y se hacía mayor cada vez que le iba a hablar de sus enemigos, hablaba continuamente de los enemigos que le perseguían y demás, ¿no? Decía que estaban todos concertados para buscarle su ruina y perderle.
Él procuró tranquilizarle por todos los medios, le recomendó reposo, le recetó calmantes y aconsejó el médico aconsejó al embajador von Bruck que que lo cuidase y que lo comunicase a San Petersburgo. Efectivamente, se comunicó a San Petersburgo que este hombre estaba enfermo mental y que había que... Pero cuando llegó la respuesta, como decía antes, los cables, la guerra y demás, cuando llegó la respuesta, llegó 2 o 3 días después cuando lo estaban enterrando, por lo cual no hubo manera de prevenir. Si este hombre lo hubiesen ingresado en una clínica, a lo mejor lo hubiesen controlado un poco mejor. De todas maneras, el médico dijo que era un estado irreversible, que si no se hubiese suicidado el día 29, se hubiese suicidado el día 30, el 2, pero bueno. Era la última fase de la sífilis. Entonces, bueno, el médico fue muy certero, dijo que tenía una enfermedad muy complicada. Total, que la respuesta como te he dicho, la respuesta de la embajada central de la que dependía era San Petersburgo y llegó tarde, ¿no? No insisto más en esto, ¿no? Bueno. Total, que la última crónica que manda el periodista Rodríguez Roriño, esta es la inauguración que he dicho, que en 1921, en octubre, el 4 de octubre, se inaugura el monumento que todos conocemos con la Creen de la Creen, ahí está el escultor, está Natalio Rivas, está el alcalde y demás, ¿no? Tal, que manda una crónica el día 23 de enero, ya la última de 1921, en la que ya da a conocer que lo ha localizado, que habla con el enterrador, que el enterrador se acuerda perfectamente, que aunque no tiene la tumba, tenía ya 2 o 3, posiblemente tenía 2 o 3 cadáveres más encima y tal, pero sabe perfectamente que es ahí, la identifican, la fila enfrente de la iglesia, la fila quinta, la tercera, bueno, la identifica perfectamente y tal, con lo cual ya se tiene noticias en España ciertas de que Ángel Ganivet no solo no ha desaparecido, no se ha perdido en el permafrost, pues sabéis que en el permafrost, y eso puedo hablar un poco por experiencia propia, por experiencia de un familiar mío, en el permafrost, en los sitios así tan húmedos, los huesos te vienen desapareciendo muy pronto. Lo digo porque yo en el año 2013 repatrié a un tío mío que murió en la División Azul cerca de San Petersburgo. Y en la batalla de Krasnivor, de casualidad localizaron su medalla, hay unas tijeras y unas cositas, se le pudo identificar y tal, y si veis lo que yo me traje unos trocillos, la rótula y un poquito, porque lo demás se deshacía cuando lo sacaron allí de la bolsa en la que me había metido hace ya un montón de años, en la humedad y tal, y yo me traje una cajilla, todo reducido en una cajilla, así, un cadáver entero, lo de una cajilla, así. Así podía haber estado el de Ganivet. ¿Qué había pasado con el de...? La situación más o menos es la misma, porque está a 400, Riga, de donde estaba mi tío, está a 400 kilómetros más o menos. ¿Cuál fue la ventaja o la precaución? Pues que lo metieron en una caja de zinc y la caja de zinc había conservado el cadáver. Fijaros el enterrador, si sabía de qué iba la cosa, que para saber si estaba allí, él sabía que había sido enterrado metió una varilla de hierro, empezó con una varilla, para saber si allí estaba o no estaba, y cuando tocó, dijo, aquí está. Él pinchó en varios sitios y cuando pinchó, y dijo, aquí está, porque estaba tocando en una pieza, en un sitio metálico. Con lo cual, eso garantizaba que a 1,20 metros, 30, lo que estuviera, estuvo perfectamente localizado. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos localizado perfectamente. Enero de 1921 se pone el monumento, que se pensaban hacer los trámites desde enero que se localiza de 1921, planifican en octubre la instalación del monumento, empiezan a ponerlo y demás, pero los trámites no andan, hasta que fue el año 1925, concretamente al día siguiente de la fiesta de la toma, el día 3 de enero de 1925, el conde de las Infantas, el hombre se llamaba, aquel conde de las Infantas, y no he perdido el folio, que lo he perdido. Se llamaba Antonio Díez de Rivera y Muro, era general de brigada de artillería y estuvo el alcalde que más duró durante la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1928. Aquel hombre tomó interés, proveyó de fondos lo que le pedía, porque había que pagar evidentemente traslados, bueno,
papeleos, traslados, certificados y demás, proveyó y dijo, tráigase. Y a partir del día 3 de enero de 1925 empiezan los trámites, pero ya se había inaugurado 4 años antes del momento. Una tramitación de papeleo que llegó un poco tarde. Bueno, al final, el día 3 de marzo de 1925 se termina la tramitación de los papeleos y demás, la exhumación, la piedra no la tenía, la piedra que hoy conocemos todos, que está delante, la hicieron allí para mandarla a Junta. No era la que tenía puesta, porque no estaba identificada la tumba. Las tumbas no estaban identificadas en el cementerio, la mayoría no estaban identificadas en el cementerio católico de Riga, ¿no? Se monta todo en el vapor Tíber y se envían hacia España. El vapor salió el día 3 de marzo, el 17 recaló en el puerto de Le Havre, en Francia, y desde ahí hay informaciones erróneas, porque dicen que volvió otra vez en otro barco por el puerto de San Sebastián. No. Al final yo caí incluso también la primera vez que escribí sobre el tema. No vino ya desde Le Havre, desde Francia, no vino en barco, sino que vino ya en un tren hasta España, hasta la frontera de Hendaya, ¿no? La madrugada del día 26 de marzo de 1925, llega a España, a la frontera española, y ahí eclosiona. La prensa ya llevaba unos días antes aireando mucho el tema, toda la prensa, especialmente la de Madrid, ¿no? Y por donde pasaba, el Ayuntamiento de San Sebastián le hace un homenaje, le cubre con una bandera, una curriña, ¿no? Una bandera de España. Cubre con la bandera, pasa por Irún lo mismo, fotografías, la prensa, y llega a Madrid, y en Madrid ya es el acabose. Había calentado mucho toda la gente de la generación 98, habían calentado muchos temas, Baroja, y especialmente hay que recordar a Fabián Vidal. Fabián Vidal es el seudónimo de un periodista que se llamaba Enrique Fajardo Fernández. Este era un periodista granadino de Alhama de Granada. Él empezó a finales del siglo XIX en El Defensor, a principios de 1902 se fue a Madrid, una carrera en Madrid, y en aquella época él fue director, fundador de varios periódicos, del Sol. En aquella época él estaba director de La Voz. Era presidente de la sección de la prensa de Madrid, era un personaje, era un periodista bastante potente de Madrid, ¿no? Calentó mucho el asunto, todos los periódicos que en Madrid había, eran legión los periódicos que había, calentaron mucho el asunto, de tal manera que cuando llega el día 28 por la mañana, el cadáver, el tren expreso de Irún, llega a Madrid, la estación Príncipe Pío estaba rebosada, había algo de estudiantes, era sábado, pero era día lectivo. El rector de la universidad da el día libre a los... Llevo mucho tiempo, me estoy pasando, ¿no? Da el día libre, declara el día no lectivo, va toda la comunidad universitaria. Como veis, eso es una fotografía, una portada de una revista, de un semanario que se llamaba El Nuevo Mundo, que 2 días después publica una fotografía de todos los estudiantes, con sus sombreros y sus corbatas y sus trajes y tal, llevando en volandas el cadáver de Ángel Ganivet a la puerta de su de San Bernardo, a la puerta donde estaba entonces el rectorado de la Universidad Central. Hoy me parece que hay una facultad de Sociología o algo así. Y bueno, Madrid se volcó, como ves. Esta página que hay aquí a la derecha, esa página de la derecha es una crónica entera del periódico La Voz que dirigía Fabián Vidal, una fotografía de autoridades sacándolo del vagón, y empezando a trasladarlo por las calles. A la derecha se ve una fotografía, abajo se ve una fotografía de su familia, ahora la ampliaré un poquillo más, que se ve el hijo, que ya tenía entonces, pues fijaros, tenía 24 años, 29 años, más su cuñado, su hermana y las 3 sobrinas, ¿no? Madrid se volcó, lo podéis ver en las fotografías, todas las fotografías de izquierda, de la página de izquierda, son fotografías de las calles de Madrid. Organizaron una solemne procesión en la que no solo se suman los estudiantes, sino se sumó a la sociedad civil también. Lo pasearon con grandes muestras de euforia, pues por el Paseo de San Vicente, fueron subiendo por el Paseo de San Vicente. Si conocéis un poco Madrid, la estación de esta calle Príncipe Pío, lo subieron por el Paseo de San Vicente, atravesaron la Plaza de España,
la calle Leganito hasta llegar a pasar a la plaza de Santo Domingo y en la calle San Bernardo, que es a la que corresponde la fotografía anterior, ¿no? Que ahora está el Paraninfo. Allí lo dejaron a las 11, 11 y media de la mañana, lo dejaron allí y por turnos y con invitación. Veis la repercusión que tuvo en prensa todo aquello, ¿no? Por turnos y con invitación. Mira, las fotografías aquí. No, es que voy para atrás, ¿no? Este ordenador no es mío, no lo entiendo. Esa es la que he dicho, que la fotografía de la familia, del hijo, el cuñado, el alto, y el hijo el que está a su derecha, ¿no? Fijaros la puerta del Paraninfo como estaba, las calles como estaban, no solo fue la comunidad estudiantil, que tampoco pensé que es como ahora, que hay 50.000 estudiantes en Granada y 200.000 en Madrid, ¿no? Entonces, los estudiantes de Madrid no llegaban a 15.000, pero la sociedad madrileña tenía 1 millón y pico de habitantes, o sea que se volcó toda la gente, hicieron fiesta con el tema del Caribe. Fijaros lo que es el restaurado, así de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, que lo llevaron al expreso que partía de la estación del mediodía, la estación de Atocha actual. En fin, aquello fue un acontecimiento impresionante, ¿no? Y llega el tren el 29 por la mañana a Granada. La prensa de Granada, que había 4 periódicos en aquel momento, la prensa de Granada había calentado mucho el asunto también. Se había declarado, era el lunes, se había declarado también, el rector había hecho lo que en Madrid, había declarado día no lectivo y había invitado a la comunidad universitaria, que entonces dependían del rector, la universidad, la enseñanza secundaria y la enseñanza primaria, digamos la normativa, era el rector el que ordena que vayan los colegios, las comunidades educativas, que vaya todo el mundo, y todo el mundo se peleaba por asistir, por ver, por estar presente en el traslado y en el velatorio y el entierro de Ángel Gallifer. Lo trajeron a la antigua estación del sur, porque era por allí por donde venía entonces el tráfico de Madrid. La estación sabéis que la estación de Moreda era la que venía a la estación del sur y la de Andalucía era la que venía de la zona de Sevilla-Bogadilla, ¿no? Lo trajeron allí. Entonces, por turnos, aquello fue un protocolo de cuidado, ¿no? Establecieron que por turnos había que ir trayéndolo. El primer turno, por ejemplo, lo hicieron, vamos a ver. Se habían desplazado a Moreda los concejales, el alcalde, las autoridades. El primer turno lo descargaron en la estación a aquellos que venían a Moreda, las autoridades, ¿no? Y lo trajeron hasta la Caleta. Desde la Caleta a San Juan de Letrán le tocó a la Asociación de la Prensa, a los periodistas, ¿no? Hasta la Cruz Blanca, la Juventud de Acción Cultural, hasta la Plaza de Toros, tramos de unos 200 metros más o menos, hasta la Plaza de Toros, los empresarios, la Cámara de Comercio. La calle San Juan de los Reyes fue para los estudiantes del instituto de secundaria, que sabéis que ya estaba ahí, que era que San Juan de Dios, ¿te he dicho? No soy un heraldo, la calle San Jerónimo se la reservaron a los estudiantes de la universidad, que todos estaban entonces allí en la universidad de lo que es Derecho, y después los catedráticos que lo llevaron pues, por la calle Escuela y mesones y tal. Ahí se sumó el centro artístico y ya al llegar al ayuntamiento dijeron los concejales. Los concejales ya cuando metieron al ayuntamiento lo estuvieron velando durante la noche. Hubo sesiones, fue una noche en blanco, cuentan las crónicas que fue una noche en blanco en Granada en la que se hicieron de todo tipo de comentarios, lecturas, representaciones, todo en torno al pensamiento y la obra de Ángel Gallifer. Y al día siguiente, pues llegó a las 11 de la mañana y lo de siempre se realizó el entierro. Se pidieron muchas flores, hay 2 o 3 crónicas que dicen que se pidieron flores a los cármenes granadinos. Bueno, toda la gente que tenía, entonces no había floristería como ahora, que abundan las flores por todos sitios, vienen de Motril, vienen de fuera, vienen de Holanda y tal, pero la gente que tenía cármenes y tenía flores se pidieron, y la gente contribuyó llevando un montón de flores. De hecho, en algunas fotografías se ven bastantes flores, a pesar de que todavía era un momento en el que las flores no estaban. Ocurrió lo mismo, por turnos también, se llegó, sabéis que entonces los entierros se iba directamente, todo se iba a llevar a Santana. En Santana se les daba el responso correspondiente, a que no fuera de la parroquia de Santana, pero era la previa antes de subir al cementerio, ¿no? Tanto si ibas a pie por el Paseo de los Tristes, si eras pobre y te subían a cuestas por la Cuesta de los Chinos,
O si ibas en carroza, era rico, y te subían por la Cuesta de Gómez, todos iban al último responso a Santa Ana. Lo subieron por Santa Ana. Cuando llegó al monumento, pues el monumento, como veis aquí en la fotografía, otra gran manifestación, pararon el monumento, la manifestación, allí habló el alcalde, hablaron las autoridades, habló el hijo y el cuñado también, hablaron de la familia, en fin. Y ahí, como era tal la multitud que había, y se iba a meter de golpe en el cementerio, era tanta tumba y no cabía y tal, dijeron, por favor, que no, que la gente se vuelva. La gente siguió. Y se masificó de tal manera que había habido también una pequeña polémica en prensa, lo de siempre, es típico. ¿Traerá los huesos, no traerá los huesos? ¿Serán suyos, no serán suyos? A saber, lo de siempre, ¿no? Hay que hacer un certificado. Entonces lo que hicieron, a pesar de que ya venía certificado la autenticidad del sellado de Riga, dijeron, no hay que hacerlo. Cogieron al secretario del ayuntamiento como fedatario mayor, digamos, de la ciudad, y el que era entonces catedrático, el rector de la universidad y catedrático, que era de anatomía, me parece que Fermín Camacho, Fermín Garrido, confundo con Fermín Camacho, Fermín Garrido Quintana. Había sido Fermín Camacho. Gracioso. Fermín Garrido Quintana hace de fedatario porque además había sido conocido suyo, también había convivido, se conocían en el Realejo, conocía cómo era y demás, sabía que era muy famoso porque tenía un frontón aquí, una pedrada que le dieron cuando tenía en la guerra de los greñudos, le habían dado una pedrada y tenía aquí un bulto, y también se había roto una pierna cuando tenía 9 años, nada más quedarse, 10 años, nada más quedarse huérfano, y eso lo tuvo durante mucho tiempo en sentado, en rehabilitación y demás, que fue en cierto modo lo que orientó al niño, que en vez de dedicarse a ser molinero como su familia, tomara gusto por la lectura, las letras y tal, y como era una familia media, pudieron darle estudio y hacer la carrera de derecho que hizo. Entonces el doctor Garrido dijo, no, yo voy a certificar. Abrieron el ataúd y hay esta fotografía aquí de Torres Molina, que es muy famosa porque se ve, y efectivamente hay una momia ahí, que tengo por aquí la transcripción que hizo el secretario del ayuntamiento, porque metió un poquillo la pata y dijo que se había conservado también porque la sal del mar en que se ahogó no se había ahogado en agua del mar, se había ahogado a 10 kilómetros adentro. Achacó el hombre a que el agua, a lo mejor lo dijo el médico, ¿no? Que el agua del mar, pero bueno, es uno, que Fermín Garrido certificó que era la momia, por lo que te hemos dicho antes, por el prognatismo, si comparáis. Había publicado unos meses antes la revista Reflejos una caricatura, una silueta, que se ve el prognatismo, parecía hijo de Carlos V, ¿no? Un poco de y se ve en la fotografía se ve, además traía el mismo abrigo, tenía en la rodilla. Os leo, si me permitís, si no, es mucho el tiempo que he dicho, no quiero pasar los 45 minutos. Y ya me he pasado los 45 minutos. No, hemos empezado muy tarde. Bueno, que os leo el acta, dice, al efecto, quitamos la parte burocrática de estando fulano. Al efecto fue cortado el lacre del consulado de España en Riga, que ligaba el ataúd de aluminio y procedióse a desoldar dicho ataúd. Y abierta que fue su tapa y puesto de manifiesto sus restos por el rector de la Universidad, don Fermín Garrido Quintana, fueron reconocidos, certificando de que en efecto los restos son del malogrado Ganivet, que fue íntimo amigo suyo y que así lo acreditan las prominencias frontales muy acusadas. Lo de el gusto que he dicho antes, ¿no? Muy acusadas. El desarrollo y configuración del cráneo y el cabello castaño oscuro a él adherido, o sea que tenía todo el cabello en aquel momento. La dentadura, evidentemente, la tenía completa, con su marcado prognatismo, una señal en la frente, cicatriz de una pedrada, siendo niño en las guerrillas con los de la parroquia de la Virgen, tan notablemente descritos en su trabajo la derrota de los greñudos, el curso greñudo. Y por último, y como dato decisivo, la señal de la osteomielitis de los adolescentes que padeció en la tibia derecha. Afirma igualmente el doctor Garrido Quintana que el estado de conservación en que se encuentran los restos obedece al agua del mar en que murió Ganivet.
sea, que el error fue del doctor García, que dijo que la sal del mar lo había conservado muy bien. No lo había conseguido, no lo había conservado muy bien, lo había conservado en la congelación del permáforo, que luego lo momificó, y mira, y eso hizo mientras lo que contaba antes de mi caso de mi tío, que mientras otros cadáveres se hacen por completo, cuando pasan unos cuantos años se hacen por completo, sin embargo en este caso no fue así. En suma, que lo enterraron, está la placa ahí puesta, bueno, de él que quedan los restos que quedan son su entierro modesto. Yo el otro día cuando escribía la previa esa decía yo, a ver si tiraba la teja así, pero yo no creo en eso. Yo decía, a ver si el ayuntamiento, porque como prometió el alcalde en aquel momento, hacerle un mausoleo, lo metieron en la tumba de propiedad municipal porque estaba abierta, y lo metieron ahí y le pusieron pues, una cosa sencilla y tal, porque le iban a hacer un mausoleo después. El ayuntamiento, vamos a ver, promete siempre todo y luego no hace nunca nada, ¿no? Le iban a hacer un mausoleo de granadino ilustre. Yo de todas maneras no pienso que sea lo mejor. Yo casi prefiero más la modestia, incluso si estaba en tierra tampoco pasaba nada. O sea que yo lo veo bastante bien. De todas formas, tampoco pasa nada si de vez en cuando la limpias, o alguna vez que pasas por ahí y de verdad, el día que hice esa fotografía, no sé si esa otra que hice, es que habían estado ahí unos niños y habían estado sentados, habían limpiado, se veían los culetes ahí sentados, habían limpiado, estaban sentados, y se veían las cáscaras y las bolsitas de gusanitos, las cáscaras de pipas y la bolsa de gusanitos. O sea que estuvieron sentados ahí comiendo. Y quiero terminar esto con que Granada deberíamos mostrar, deberíamos mostrar un poco el agradecimiento a ese periodista. Bueno, primero a su amigo, el alma gemela que llamaba él, Francisco Navarro Ledesma, que fue un toledano, nacido en 1869, que hizo con él toda la carrera y demás, y fue el que la mantuvo viva la llama, para repatriarlo, primero para meterlo en una caja, repatriarlo, y hasta que el hombre murió en 1905. Después a Enrique Domínguez Ledesma, era un jerezano, nacido en 1887, de larga vida, porque murió en Fuenterrabía, en País Vasco, en 1974, y fue el que localizó, el que de verdad hizo el periodismo de investigación, y gracias a él, Ángel Ganivet está enterrado en Granada, si no estaría en un campo ruso de los muchos que hay de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y también, por supuesto, hay que agradecérselo a Antonio Gallego-Gurín, que fue el que calentó el tema, arengó el tema tanto para el monumento, aunque no consiguió que lo colocaran donde él quería, ¿no? Como después pues, para la repatriación y muchos homenajes de los que hay. Luego yo creo que ahí le dedicó la calle Ángel Ganivet a su amado Ganivet, se la dedicó y tal. Yo creo que Ganivet no hubiese deseado sacar Ganivet las calles rectas, criticó de lo poquito que criticó de Granada. Ganivet criticó dos cosas de Granada, criticó mucho, pero bueno, dos cosas urbanísticas que uno fue que se metiera el agua potable. Decía que eso acababa con la tradición de los aguadores, no era partidario. Cuando empezaron a hacer pequeños pinitos metiendo las tuberías, lo que llaman cosas muy raras, no estaba muy, y sí estaba muy en contra de que se hiciera lo que se hizo, aunque él no llegó a ver prácticamente nada, que se solo vio que empezaron a hacer la cala, el de arriba de los 302 edificios, para hacer la Gran Vía. A él no le gustaba esa calle recta, en calle impersonales, a él le gustaba pues su Granada que él había conocido, había gozado de una traza, evidentemente, primero civil y nazarita, y a lo sumo también ya renacentista, ¿no? Entonces, digamos que ese fue para mí, el borrón de Antonio Gallego-Gurín. Y también a Nicolás María López, que está en segundo plano, y no lo mencionamos antes, fue el que estuvo ahí como notario, que estuvo en la burocracia, que estuvo en temas de publicación de obras, en temas, digamos, más literarios, es el hombre que continuó, que cogió el relevo. Y también, ¿por qué no?, de los poquitos alcaldes, en este caso, como sabéis, antes los alcaldes, aunque hemos tenido un brote en los últimos años que pasó lo mismo, los alcaldes duraban 1 año, 6 meses, 5 meses, 3 meses, por lo menos el conde, el marqués de Casablanca, que bueno, el hombre pues, era un militar, duró 5 años y, bueno, dentro de lo que cabe, fue el que inició también los primeros proyectos para traída de agua de Sierra Nevada, Bogotá, Granada y tal, y en este caso el hombre se interesó, lo que hay que pagar, se paga, lo que hay que hacer, se hace. Y gracias a él también, pues, que estas 3 personas que he mencionado antes, tenemos la suerte de contar con Ángel Ganivet, el cadáver de Ángel Ganivet en Granada. Con la placa que traía, que la pusieron, la dejaron ahí, que si os dais cuenta está escrita en
le escribieron, le hizo algún cantero allí y le puso en Novembris, evidentemente lo puso en la lengua letona. Novembris es el letón, no es latín ni es el letón. Se la pegaron ahí y sigue pegada, tal como dejaron, está intacto hace justo un siglo, ¿no? Y ha llegado el 30 de abril de 1925 y vuelvo a enlazar con lo que decía al principio. Y no hemos olvidado por completo de nuestro paisano Ángel Ganivet. No ha pasado ni con gloria ni sin gloria, es que sencillamente ha pasado completamente desapercibido. En esta ciudad, en la que estamos, ha pasado completamente desapercibido. Eso contrasta con lo que he dicho al principio, con lo que se ha repetido. El gran fervor, la gran ilusión, el gran interés que despertó este pensador granadino, también el segundo, después de Federico García Lorca. El que oiga Federico García Lorca, se dais cuenta de Federico García Lorca, pues en la prensa que estoy investigando sobre la comida de Federico García Lorca. El otro está investigando sobre los olores que le gustaban a Federico García Lorca. Yo tengo un amigo que está investigando sobre las catitas de Federico García Lorca. Cualquier cosilla es noticia sobre García Lorca, sin embargo, cualquier cosa de un pensador que dio origen, que fue, digamos, de donde parte prácticamente, fue, digamos, el pre-generación del 98, pues, de tal manera que es que hay una placa por ahí que la hicieron la asociación de vecinos y no saben de ponerla, porque no sabemos exactamente, bueno, sabemos dónde nació, pero el problema es que la casa todavía no acaba de... Hay un lío ahí con el urbanismo y no se le puede hacer un homenaje, mientras a otros se le puede dar un ramo de flores, excepto, y vuelvo al centro artístico, aunque sea un poco competencia vuestra, excepto el centro artístico que cada año hace 2 actos, va al monumento y va a la tumba, entrega flores, hace una lectura y hace y tal, excepto eso, es una pena que no se le recuerde. Y fue un personaje de la literatura granadino que ha saltado la literatura y que ha saltado la historia muy importante y está olvidado. Y con esto yo me bizcocho, muchas gracias, que son las 8. Perdón, ¿podría poner la foto de la familia ampliada? ¿Era familia en Granada de Ganivet? No. Bueno, descendientes, lejano. Descendientes, nosotros somos descendientes. Soy descendiente de ellos. Pero ¿de quién? ¿De cuál de ellos? ¿De cuál de ellos? ¿De cuál es la hermana? ¿De esta? ¿O de la otra? Eran 2. Josefa, hermana de Ganivet, Josefa. Sí. El marido, la hija y el niño, bueno, el ángel que están. Pues tengo una colección de fotos de las 2 hermanas. Sí. Había otra Isabel. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues Sí, no las he puesto, por no cansarlos, y eso no he puesto, pero hay una colección de fotos de las 2, de cuando eran jóvenes, que son, porque ellas fueron, en uno de los viajes. Nuestra bisabuela. Nuestra bisabuela, esta es vuestra bisabuela. Josefa. Espera, José, es la otra entonces. Espérate a ver esta cómo es. ¿Esa quién es? ¿Josefa esa? Esa Josefa. Josefa era la nuestra, ¿no? A ver. Sí. O sea que vosotros descendéis. A ver. Josefa que se casó con Laura Sila. Exacto. Espera. Exacto. Los Ganivet. Vosotros, Nuestra abuela era López Ganivet. ¿Y de nombre? Ángeles. o sea, que una de estas 3 es vuestra abuela. Murió en los años 90. Ángeles murió en los años 90. Nuestra abuela. En 75. En el 75. Que una de estas 3 es vuestra abuela. Bisabuela, entonces. Hermana de Hermano de La Ganivet. hermana de Ganivet. Aquí está, mira, la hermana de Ganivet, la mayor, la que está, es mayor, ¿no? Esa. Esa puede ser bisabuela. Tiene que ser bisabuela. Esa es nuestra bisabuela, claro. Esa es la Las de dos están aquí. Esa era hermana de Ganivet. El cuñado, que es el del más alto, Laura Sila. el Tristán, que es el otro del sombrero, y las otras 3 son las hijas del matrimonio, las primas hermanas de Tristán. O sea que vosotros descendéis de una de las 3. Tenía más de esas 3. Sí, Había alguna hermana de ellas. Y tengo un padrón. También la hemos conocido nosotros, la hija de otra hermana Isabel. Esa la hemos conocido. Hace mucho años. El tema no lo he repasado. Yo escribí también sobre la otra, porque Ganivet, en teoría, Ganivet tuvo, como sabéis, tuvo 2 hijos con Amelia Roldán, tuvo a Tristán, más la muerta que se quedó en Francia, pero luego Amelia Roldán
tuvo a otra, María Luisa. tuvo a otra, ¿eh? Que bueno, las dudas están si era suya, era de Ganivet o era del otro, parece que era del otro, porque cuando ella, haciendo los plazos, eso lo hizo a mí un médico, cuando le planteé la cuestión, digo, nació en tal fecha y tal, digo, cuando Amelia llegó a Riga iba embarazada. Y si no había visto hacía 3 meses a Ángel Ganivet, no era suyo. Sí. Era María de... Luisa nace en julio del 99, la niña esa. Pero esa fue otra. No. Natalia es la que muere chiquitilla. Sí. Y luego la que tú estás diciendo que no se Sí, sabe de sí. quién es la que nace en julio de Claro, 1891. me dijo, O sea, yo tengo el padrón de Madrid, vamos, que está digitalizado. se hizo, me acuerdo que me hizo los cálculos y me dijo, es imposible, si Amelia no se vio con Ángel Ganivet desde julio, que se despiden en Barcelona, en julio a agosto, se despiden en Barcelona y no se ven ya, y la niña nace en julio, ese embarazo no era suyo. Ese embarazo era de la amante que tuvo el barítono este. Sí, ya, pero en el caso que la chica le pusieron Ganivet. Sí, pero ella le puso los apellidos de los dos. Le puso Ganivet. Pregunto angustiado. ¿Él sabía algo de eso? Me refiero, ¿pudo influenciar o no tenía ni idea? No se lo había dicho ella. No se lo había dicho ella. De siempre se pensó, se decía siempre que había sido un suicidio patriótico. Fue un suicidio de enfermedad, como tú dices, de enfermedad suya. Ahora el médico le dijo que no iba peor, que no Claro. quedaba. Bueno, y además que Manuel Orozco dice que Ganivet era un psicópata. Sí, no. Y le venía también de familia, tenía con la rama de su padre, sabéis que su padre se suicidó. Los antepasados se suicidó, ¿no? Y parece que Ángel Ganivet, Ángel, se llama Ángel también, Ángel, uno que fue arquitecto, uno que pagó parte de las obras del encauzamiento del puente de la Paja, cuando se encauzó, ese también, por lo visto, tuvo un conato de suicidio en 1873, un año o 2 antes que Francisco Ganivet Morcillo, que era el padre de Morcillo. Sí. Francisco Ganivet Morcillo. O sea, que venía, ya dentro de la familia había un cierto tendencia, género. Tenía un médico, bueno, Sí. la sífilis, ¿no? Sí. Sí, pero Entonces, ese trataba de sífilis en Madrid. entonces podía estar No, yo lo tengo claro. totalmente ido por eso, ¿no? Luego no ha habido ninguno ya, que se conozca de familia, no ha habido ninguno después, ni nada, ¿no? En fin, bueno, ya está que... Sí, los síntomas son diferentes. Pero que el hombre que no solo se suicidó una vez, sino que se suicidó 2. Que lo sacaron y dijo que no, que él se quería ir, pero que cosa muy rara porque que faltaba una hora y algo para que llegara el tren que traía el tren, o el vapor que traía Claro, que lo hicieran. a la mujer y al niño, no sé. Pero que tenía el médico el cónsul, tanto el cónsul como el médico, destacan que padecía manía persecutoria, que no dormía, que estaba ido, que estaba... O a lo mejor no quería que lo viera el hijo. Me ha llamado la atención la certificación de que era él y los restos de él allí en el cementerio del Ángel con tanta gente. Es una cosa que me ha llamado la atención. Mira, en el año 84 creo que fue, Manuel Ángeles Ortiz. 84. 84 fue. Manuel Ángeles Ortiz hicieron más o menos lo mismo cuando fueron a enterrarlo y tal. Un espectáculo. Un espectáculo. Entonces la gente que había... ¿Tú estabas por allí? Pero no lo abrieron, ¿no? Sí. Manuel también lo abrió. Sí, lo vieron. Y se les cayó. Se le escapó y se le cayó. Que la relación con la muerte que tenían en esa época la que tenemos ahora. Sí, pero yo que sé, el informe así también que era él. Se fue con espectáculo. Hoy hay cosas que se hacen más en la intimidad. Sí, claro. Entonces, era un espectáculo. No veis las fotografías todos posando. Si es que además se nota claramente que estaba el fotógrafo allí con la cámara, entonces las cámaras eran de trípode y tal. A ver, atención, un momento, atención. ¡Bum! Y todos se ponen mirando, posando. Bueno, porque además es que había fotos de muertos, porque era el único recuerdo que iba a tener la Sí. familia, se ponía. Eso viene también. Sí. Eso en la zona... En la zona de Castilla, hay colecciones en Castilla, la antigua Castilla la Vieja. Había muchos fotógrafos a fines del 19 y principios del 20 que su misión era, se graban la vida yendo de muerto en muerto
Lo levantaban, hay un montón de colecciones, no sé si lo habéis visto. Levantaban un poco la caja y aparecen siempre y los grandes bandoleros de andaluces, de ya de finales del 19, los 7 niños de Écija y todo esto, las fotografías que se conservan son, por tanto, lo mismo que se hacía mascarilla también, se hacía fotografía de recuerdo. Era una cosa muy habitual. Y pintura. Y pintura. Sí, claro, ya hasta que llegaron los fotógrafos, fueron los niños chicos. Alonso Cano lo hicieron también una máscara mortuoria, ¿no? Los niños chicos se llamaban angelitos. Los rodeaban con flores. Sí, sí, yo estaba en el centro. Angelito García. Bueno, y ahora os pregunto yo a vosotros, ¿no, como familiares, descendientes y eso, no habéis hecho alguna vez una gestión de decir, oye, que se haga algo? No, algún homenaje, alguna cosa. Es que tuviera más la vida cultural granadina. Se hizo, como sabéis, hubo interés. Somos familia, no somos solo familia. Lo movió a Cantú cuando hizo aquello, ¿cómo se llama? Y centro de estudio ahí, ¿cómo? Lo del molino. Sí, Centro de Estudios Etnológicos Ángel Garibé, algo de eso lo llamó. Estuvo funcionando bien, pero cambió la presidencia de la Diputación, llegó un señor que le preguntó, el presidente de la Diputación preguntó, ¿y ese Garibé quién era? Y tal, como un tío que se dice, ¡ah! Suprimieron el Instituto Garibé. ¿Quién era el presidente ese? Antonio Martínez Caler. ¿Antonio? Martínez Caler. Martínez Caler, nada más llegar se lo cargó. Bueno, no va a llegar, no, el segundo mandato. Vale. Se cargó el centro de estudio y tal, y se quedó lo que hay ahora mismo. La casa museo, molino, arriba, abajo está la sala de exposiciones que sabéis, arriba está una parte de administración de lo que es el área de cultura y publicaciones y eso, pero que no tiene mucha vida. No tiene, está también publicidad para el país, ahí. Pero que sí había, yo a nivel, pero algunos otros más, ¿sabes? Granada no es agradecida con su gente famosa, con su gente hijos. Lo olvida muy pronto. No los que hace ya 100 y pico años, los que hace más y los más recientes también, ¿no? La memoria, como no haya alguien que perpetúe la memoria, que se encargue de perpetuar la memoria, se ha pasado mucho con Gallego Burín, porque tiene a Pico Gallego, Morel, y entonces, si no Gallego Burín, podría haber ocurrido lo mismo. Hay personajes por ahí. Manuel Maldonado con toda su obra al ayuntamiento y nadie se lo cuenta. Al Museo de la Arte. Maldonado. Está arriba ahora. Este verano pasado hay una exposición. No me enteré de esa exposición. Pero la última que recuerdo fue en el centro Gran Capitán, porque hace ya muchísimos años. Ya, pero esta ha sido porque hacía años de la muerte, creo, de Maldonado. Se ha hablado durante el verano. 86, más o menos. Cuando claro, por eso, el 24, el año 24, Solo se ha hecho la exposición. El problema de Maldonado es que, como la vida, todo, pues todo no se guarda en el fondo. Ese es el problema de esa donación. ¿Dónde se guarda? Claro, que se tienen que estar los almacenes. Claro, porque si donas 300 obras, no puedes poner las 300 obras. Eso es lo que ha pasado con lo de Maldonado. Y Granada necesita el Museo de la Ciudad, donde puedas poner, si no todo, pues, pero por lo menos que puedas tener una representación por generaciones, y que puedas tener una representación, que puedas tener un poquito, pero es que Granada somos una ciudad cultural, pero resulta que no tenemos un museo de bellas artes en condiciones, porque tenemos ahí arriba una sala que parece que es una sala de la Alhambra. Pero bueno, vale, está pasable. Pero no tenemos un gran museo de la ciudad, un museo que se puede decir, el Museo de Granada, lo mismo que Málaga lo tiene. Donde se puede ver la historia de Granada, el arte de Granada, las generaciones de Granada, un poquito de todo. Eso podría ser tu amigo, díselo. El Hospital San Juan de Dios. Se está hablando mucho de Va a ser el sitio. Se habló precisamente allí. Va a ser el sitio. Con la culminación de la exposición de la Casa Alzari se habló precisamente allí. Hablamos de esa necesidad. Ese es un sitio para hacer el Museo de la Ciudad. Problema, que como es un sitio público, pues los públicos van a poner todas las pegas del mundo. Tengo que hacer un sitio privado como hacerlo a muchos de los fondos públicos que hay. Pero bueno, podría ser un sitio, es un sitio y además ya ubicado magníficamente, 8.000, ¿no? Tiene 8.000 metros cuadrados, Luis. Sí. Muchos metros cuadrados, son 2 claustros enteros. El edificio entero, claro. Son muchos metros, eso podría ser el equivalente del edificio de la aduana de Málaga. Podría ser el equivalente. La muestra está, lo que tú has sido comisaria.
La exposición que más gente ha pasado en los últimos 10 años, la exposición que más gente ha ido en los últimos 10 años ha sido esta. 7.000, no sé cuánto. Ha sido una auténtica sorpresa. Porque está muy asequible, hacen una exposición magnífica. Magnífica, está ahí en el Museo de Bellas Artes. Está dentro de la Alhambra, hay que subir. La gente no entiende que eso es el Museo de Bellas Artes, eso es un museo de la ciudad, de la Alhambra. La parte que forma. Si eso estuviese aquí abajo, más abajo, más. Desgraciadamente, las colinas nos dan miedo. Subir con las rodillas y lo que ocurre. Es que no es lo mismo que encontrártelo. ¿Por qué tenían tanto éxito las exposiciones que montaba Caja Granada en Puerta Real? Porque era Puerta Real. Pero ahora ahí al edificio ese de allí tan Claro, ¿y ahora por qué no tienen? Porque llevan escolares a propósito, que si no. En fin. Bueno, que yo. Bueno, habrá que hacer algo, hay que reivindicar. Seguimos reivindicando a nivel. Por supuesto. A ver si las instituciones, como Ateneo, los que os dedicáis un poco a mover el cotarro, porque desde la administración sabéis que la programación cultural de Granada es lamentable desde las administraciones. Léase Ayuntamiento, Consejería de Cultura, Diputación de Cultura. Lo que es la parte burocrática, mantenéis un poco en candelero, pues vosotros, el centro artístico, alguna sala de exposiciones, 4 instituciones, los hermanos San Juan de Dios ahora, la facultad de vez en cuando que hace alguna facultad que hace algo, la de arquitectura que hace algo, un poquito, tu facultad también, pero menos, que también. el ritual, sí que están haciendo en el hospital. Bueno, las que hacen los hospitales también, una más de tal que otra. Sí, no, normalmente el hospital real sí hace cosas. Con esto de la capitalidad cultural y tal, el ayuntamiento, el ayuntamiento, la Junta no es receptivo tampoco a reivindicar la figura de la nivel. No, si ellos reivindican, no tienen dinero. O no quieren. No, yo sé que se junta todo, es que de las administraciones normalmente, tú dices que las administraciones son políticos que llegan a hacer su carrera política. Antes era gente, los políticos de la primera generación, que yo me jodé con ellos mucho y eso, era gente que era médico, que tenía su oficio, y habían llevado a la política cuando ya habían hecho algo en su vida, en la universidad, en la empresa, donde fuera. No iban a servirse de la política. Hoy empiezan a mirar y todos, casi todos, son gente que va buscando, va a servirse. Son gente que han empezado militando, la alcaldesa, si tú coges a la alcaldesa, si tú coges al delegado de la Junta, son gente joven que ha empezado pegando carteles o haciendo un trabajo interno en el partido, ha ido trepando, llega a los 40 años y va en una lista de diputados, de alcaldes, de concejal, pero no ha hecho otra cosa. Algunos tienen interés, tienen formación y sí, pero por lo general no. Tú puedes esperar mucho de ellos. Lo único que les interesa es pues aparecer en el fotocall, que bien, cada miércoles, fijaros, cada miércoles salgo a un barrio a poner un panel y me fotografío y digo que estoy arreglando la acera. Eso es una cosa de funcionario, es una cosa de ingeniero. Usted no tiene por salir ni nada. Eso es una gilipollas. Un alcalde o una alcaldesa para las cosas importantes. Y los lunes y los viernes el diputado o la consejera de turno, fijaros el lunes que viene, o mañana, hoy es viernes, tiene que haber estado aquí. La típica consejera que está en Sevilla, pero que viene a pasar el fin de semana con su familia, tiene que salir en prensa para justificar. Mañana saldrá en prensa la consejera de Fomento, o saldrá el lunes porque se queda aquí, porque se va a pasar a prolongar el fin de semana, o hace un acto el viernes y hace otro acto el lunes para salir en prensa y que se vea y pasar 4 días aquí, en su casa, por su casa. Eso es la política, justificar. Que me llama la atención con toda la reivindicación de la capitalidad, que montaron la que montaron con los Goya, que yo soy aficionada al cine y tal, y sin embargo por la figura de la nivel o otra. Otros, no tiene sentido. Claro, otros pues pase así como, se pase como por encima. Esto es caer en gracia, mientras la capitalidad hasta ahora no ha hecho caso a nadie, ahora de pronto les ha ido en gracia y ahora lo tienen crudo, Lo tienen crudo porque hay una decisión política y hay 2 de mucho peso. Uno es Toledo, que va un poco por delante. No. Y Pamplona, que se suma a última hora, y como Bildu diga, que Bildu, como sabéis, manda a Pamplona, y como Bildu diga, eso aquí, eso va a Pamplona. Porque quien decide es la política.